Una semana más, un día más, un vídeo más, que estamos juntos aquí hablando de games, preparándote para convertirte en una macro bestia del fitness. Bueno, hoy voy a hablarte de un tema que os trae a todos de cabeza ahora que es verano. A mí no mucho, porque la verdad es que nunca los he tenido, pero que yo creo que en algún momento a todos nos ha preocupado. Y es el tema de los abdominales. Constantemente hay muchísimas preguntas sobre cuál es el mejor ejercicio, que cómo conseguir que se marquen más, que, bueno, pues un poco lo de todos los veranos, ¿no? Entonces, vamos a aclarar un par de cosillas muy importantes sobre los abdominales. Pues lo que siempre os quejáis de que mis vídeos son muy teóricos, que si hablo mucho, que si son muy largos. Pues entonces, hoy voy a hacer un vídeo corto. Si me paso de los 7 minutos, os doy permiso para que vengáis a mi casa a pegarme. Y bueno, voy a hablar primero de cuál es el rol de cada músculo y luego de cómo trabajarlo. Ya está, simple, así, al grano. Bueno, lo que nosotros conocemos como abdomen tiene 4 músculos importantes. Realmente el core, que es lo que mucha gente habla a la hora de trabajar el abdomen, es mucho más que eso. El core también comprende músculos de la espalda, músculos del pecho, músculos que van incluso, según algunas personas, hasta el cuello. Entonces tenemos que tener cuidado porque el core es un concepto mucho más global de la parte central del cuerpo y los abdominales son solo la musculatura de la zona abdominal. Y hay 4. El transverso, que es como una faja grande, ¿vale? Luego está el recto abdominal, que es la chocolatina de toda la vida. Luego estaría el oblicuo interno y luego el oblicuo externo, ¿vale? Esos son los 4 más conocidos. Vamos a pasar un poquito del transverso porque es como una faja muy grande que está muy en la profundidad del abdomen y realmente a nivel estético no tiene mucho impacto. Luego a nivel funcional obviamente sí, pero a nivel estético pues no. Entonces hablaremos de la chocolatina, que se llama recto abdominal en primer lugar, y luego los oblicuos. La famosa chocolatina o el recto abdominal tiene su forma característica, y esto mucha gente no lo sabe, porque no es todo músculo. Son diferentes músculos pequeños unidos con tejido conectivo. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Es así porque realmente el recto abdominal no está pensado para generar grandes cantidades de fuerza, sino más bien poca fuerza en un rango de movimiento muy amplio, ¿vale? Y eso que conseguimos con un músculo, con pequeños músculos unidos con haces de tejido conectivo. Por eso no tiene ningún sentido empezar a coger mucho peso para trabajar el recto. Es que el recto abdominal no está pensado para hacer grandes cantidades de fuerza. Y su función realmente es la de flexionar la columna. La flexión de columna es lo que conocemos toda la vida como chepar, es decir, lo contrario a arquear la columna. Bueno, para que lo entendamos, el gesto abdominal clásico, que es flexionar la columna, ¿vale? Básicamente eso, echarnos un poquito para adelante, hacernos bola, eso sería una flexión de columna. Y es lo que hace el recto abdominal. Y luego estarían tanto el oblicuo interno como el oblicuo externo, que son músculos muy curiosos porque el oblicuo interno va de abajo hacia arriba y el oblicuo externo va de hacia arriba hacia abajo. Entonces es como que hacen una X entre ellos, ¿vale? Me di cuenta de que hago muchos gestos con las manos, es curioso. A pesar de ser músculos que están en direcciones opuestas, realmente hacen los mismos gestos, porque si te fijas, el oblicuo externo de un lado está así y el oblicuo interno del otro está así, o sea, realmente se contraen más o menos a la vez, pero son muy distintos. El oblicuo interno es más grande, está pensado para generar más fuerza, y el oblicuo externo es más pequeño, pero es más largo, es decir, puede aplicar fuerza en un rango de movimiento mayor. Lo que debemos tener en cuenta de estos dos músculos es que, a pesar de generar movimiento, que lo generan, también están pensados para frenarlo. Muchas veces el abdomen, en muchísimos gestos deportivos, por no decir la inmensa mayoría cuando estamos de pie, lo que hacemos con esos músculos no es generar movimiento, no te giras, sino que evitas girarte, ¿vale? Entonces realmente su trabajo no es únicamente generar movimiento, sino frenarlo. Y de ahí que funcionen también algunos ejercicios como las planchas laterales, y otros ejercicios. ¿De qué movimientos se encargan estos dos músculos? Estos dos músculos se encargan de movimiento de rotación de la columna, básicamente, pues yo que sé, como cuando estás haciendo un press pull-off, ¿vale? Que estás girándote para un lado, pues eso sería un movimiento del que se encarga los oblicuos. Y también la flexión lateral de la columna, es decir, estar de pie y ir a rascarte el pie, pues eso sería un músculo, un movimiento que hace ya no me sale ahora el nombre. Los oblicuos externos y los internos. Lo dicho, no tenemos que obsesionarnos con generar movimiento con ellos. Tenemos que centrarnos también en frenar movimiento con ellos. Y esto es importante a la hora de elegir los ejercicios porque, aunque está genial que en algunos se genere movimiento, porque de hecho seguramente así consigamos un estímulo muy grande, frenarlo también es buena idea, tanto a nivel funcional como a nivel de ganar masa muscular.
Respecto a si hay que trabajarlos o no, yo he sido partidario durante mucho tiempo de no trabajar abdominales directamente, porque pensaba, total, si bajas el porcentaje de graso se marcan. Pero es cierto que si aumentamos su tamaño, es más probable que se vean con un porcentaje graso no tan bajo. Por lo tanto, si queremos marcarlos más, puede ser muy interesante ganar masa muscular. Primero vamos con una selección de ejercicios que he pensado para la musculatura del recto abdominal, la musculatura flexora de la columna. Y es que tengo 5 ejercicios que me encantan para esta musculatura, ¿vale? La chocolatina. En quinto lugar tengo el abdominal clásico, un ejercicio que puede parecer una estupidez, pero que realmente está muy bien pensado porque nos centramos únicamente en flexionar la columna, que es de lo que se encarga el recto abdominal. Así que es un ejercicio que está guay. Lo único malo es que muchas veces, sobre todo si levantamos demasiado la columna, empezamos a flexionar cadera. Y ahí entraría el psoas, que no nos interesa mucho trabajar. Bueno, el psoas y el recto femoral. Luego estarían los crucios en polea alta. Es otro ejercicio que también nos permite mucho centrarnos en el abdominal y me da muy buenas sensaciones. Pero lo malo que tiene es que si ponemos mucho peso porque somos muy fuertes, nos eleva y entonces ya no podemos trabajar a gusto. Aún así creo que es un gran ejercicio. Luego estarían los pikes o las Vs, como los llamo yo, que es un ejercicio en el que también entra el psoas, pero que me da unas sensaciones increíbles a nivel de abdomen y puede ser porque además de obligarnos a flexionar la columna, nos obliga a sujetar el cuerpo para que este no caiga para atrás. Y este hecho pues, hace que el abdominal trabaje a fuego. Luego estarían los abdominales en máquina, que de hecho es una máquina súper bien diseñada, que está en todos los gimnasios últimamente y va genial. Y finalmente, a que esto no te lo esperabas, el Ab Wheel, que de hecho este ejercicio se basa en resistir movimiento, no en generar, lo que es un poco lo que hemos dicho, así que a tope. De hecho, un estudio, que es de los pocos que he encontrado sobre qué ejercicios activan más el abdomen, el orden que hicieron este estudio es el mismo que he elegido yo. Primero el Ab Wheel, que generaba una activación muy alta, luego estaría la máquina para flexionar y luego estarían los pikes. Así que hemos elegido muy bien. Vamos ahora con los mejores ejercicios para los oblicuos. Yo tendría en cuenta sobre todo el crunch unilateral o el crunch lateral, el típico crunch en el que vas a tocar con la rodilla el codo. No tenemos por qué tocarlo, recuerda no separar la columna del suelo. Después tendríamos los giros rusos, que realmente si los hacemos rápido son muy efectivos. Y luego tendríamos el press palov, que para mí es un grandísimo ejercicio porque se centra en el gesto de rotación y de hecho a nivel funcional me parece súper útil para aprender a aplicar fuerza en rotaciones. Ten en cuenta que lo que se ha dicho siempre de que el abdomen trabaja un montón en los básicos no es cierto, porque de hecho se ha medido la actividad de la musculatura del abdomen en ejercicios básicos y prácticamente no se elevaba nada, es decir, no era una cosa significativa, así que quítate esa idea de la cabeza. Y un último tip, ten en cuenta que se ha visto que cuando nos centramos en flexionar la columna en los ejercicios de recto abdominal, sobre todo trabaja la parte más alta del abdomen. Y cuando nos centramos en flexionar la cadera, pues por ejemplo, en una elevación de piernas, pues aquí trabajaría sobre todo la parte más baja y se da una hipertrofia regional o una ganancia de músculo por regiones del recto abdominal. Entonces, yo combinaría ambos tipos de ejercicios y si te divierten, haz ambos también. Porque puede ser interesante de cara a ganar masa muscular en todo el recto abdominal. Y bueno, dicho esto, acabamos el vídeo. Creo que me he pasado de los 10 minutos, pero bueno, no pasa nada. Como no sabéis dónde vivo, no podéis venir a mi casa a pegarme. Y activad la campanita y dejad algún comentario diciendo si os gustan los abdominales, si los hacéis o no los hacéis, porque al final todo ese feedback es interesante para luego yo saber si son útiles los vídeos o no. Un saludo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.